Inversiones permanentes en otras empresas. Amigos, antes de empezar por favor déjame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que sigamos aprendiendo juntos. Bueno, vamos a lo que importa. Introducción. Son varios los motivos que llevan a las empresas a invertir en otras empresas. Desde objetivos de negocio, como podría ser asegurarse el acceso a materia prima clave, o el acceso a ciertos mercados, hasta la diversificación de riesgos. En este módulo estudiaremos cómo medir y reconocer esas inversiones, que en definitiva son parte del patrimonio de otra entidad, en los estados financieros de quien adquiere la participación. Desde el punto de vista de teoría contable, es claro que las decisiones económicas que la entidad que adquiere puede tomar sobre la otra entidad dependen de la capacidad de control que la adquirente tiene sobre ese otro patrimonio. El control puede obtenerse, entre otras cosas, con mayor porcentaje de participación sobre ese patrimonio. Los métodos de contabilización deben reflejar ese mayor o menor poder de controlar el patrimonio adquirido. A modo de ejemplo, la medición de una inversión de un 1% en acciones de una empresa que cotiza en bolsa no necesariamente debe reflejarse con el mismo método en los estados financieros de la adquirente, que la adquisición del 100% del patrimonio de otra entidad. Como veremos, no solo es la porción adquirida la que determina el método para contabilizar la inversión, sino el poder que la adquirente ostenta para decidir los destinos económicos de la entidad adquirida. Alcance. El tema inversiones en otras empresas es abarcado en varias normas, en virtud de que su tratamiento contable es distinto de acuerdo al poder que la entidad adquirente tiene sobre la adquirida. A modo de síntesis. Inversiones no relevantes, NIF 9 y NIF 7. Inversiones con influencia significativa, NIC 28, NIC 27 y NIF 12. Control conjunto, NIC 28, NIC 27 y NIF 11. Control, NIF 3, NIC 27 y NIC 28. Veamos algunas definiciones. Control. Desde el punto de vista de teoría contable, el control sobre una entidad ha sido definido como el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de las actividades de esa entidad, y en términos prácticos siempre se ha asociado con el derecho a voto de más del 50% en la otra entidad. En términos de normativa IFRS, la NIF 10, en su párrafo 6 y 7 define control en los siguientes términos. Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Por ello, un inversor controla una participada si, y solo si, éste reúne todos los elementos siguientes. A. Poder sobre la subsidiaria. B. Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. C. Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. La determinación de si un inversor controla una participada o no, es un elemento que algunas veces no es lineal, y se deben realizar evaluaciones de los tres elementos antes referidos. La consideración de los siguientes factores puede ayudar a realizar esa determinación. A. El propósito y diseño de la participada. B. ¿Qué actividades son relevantes y la forma en que se toman las decisiones sobre esas actividades? C. Si los derechos del inversor le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. D. Si el inversor está expuesto, o tiene derecho, a los rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Y E. Si el inversor tiene capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Al evaluar el control de una participada, un inversor considerará la naturaleza de su relación con otras partes. A. Propósito y diseño de la participada. Cuando se consideran el propósito y diseño de una participada, puede quedar claro que una participada está controlada por medio de instrumentos de patrimonio que otorgan al tenedor derechos de voto proporcionales, tales como acciones ordinarias de la participada. En este caso, en ausencia de cualesquiera acuerdos adicionales que alteren la toma de decisiones, la evaluación de controles se centrará en qué parte, si la hubiera, es capaz de ejercitar los derechos de voto suficientes para determinar las políticas financiera y de operación de la participada. En el caso más sencillo, el inversor que mantiene una mayoría de esos derechos de voto, en ausencia de otros factores, controla la participada. Una participada puede diseñarse de forma que los derechos de voto no sean el factor dominante para decidir quién controla la participada,
como pasa cuando los derechos de voto se relacionan con las tareas administrativas, y las actividades relevantes se dirigen por medio de acuerdos contractuales. En estos casos, la consideración por parte de un inversor del propósito y diseño de la participada incluirá también la de los riesgos para los que la participada fue diseñada para ser expuesta, los riesgos que se diseñaron para transferir a las partes involucradas en dicha participada, y si el inversor está expuesto a alguno o todos de esos riesgos. B. Actividades que son relevantes y la forma en que se toman las decisiones sobre esas actividades. En términos generales se entienden por actividades relevantes a aquellas que influyen en los resultados de la empresa. La NIF brinda una lista no taxativa de actividades que suelen ser relevantes dependiendo de la naturaleza de la empresa, venta y compra de bienes o servicios. Gestión de activos financieros. Selección, adquisición o disposición de activos. Investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos, y determinación de una estructura de financiación u obtención de financiación. La NIF también brinda una lista no taxativa de decisiones sobre las actividades relevantes. El establecimiento de decisiones de capital y operativas de la participada, incluyendo presupuestos, y nombramiento y remuneración del personal clave de la gerencia de la participada o suministradores de servicios y rescisión de sus servicios o empleo. Derechos del inversor que le otorgan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. El poder surge de derechos. Para tener poder sobre una participada, un inversor debe tener derechos que le den la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Los derechos que podrían dar poder a un inversor pueden diferir entre participadas. La NIF brinda algunos ejemplos de derechos que, individualmente o en combinación, pueden dar a un inversor poder. Derechos en forma de derechos de voto, o derechos de voto potenciales, de una participada. Derecho a nombrar, reasignar o cesar a miembros del personal clave de la gerencia de una participada que tengan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. Derecho a nombrar o cesar a otra entidad para que dirija las actividades relevantes. Derecho a dirigir la participada para realizar transacciones en beneficio del inversor, o vetar cualquier cambio en estas, y otros derechos, tales como derechos de toma de decisiones especificadas en un contrato de gerencia, que otorga al tenedor la capacidad de dirigir las actividades relevantes. En otras oportunidades el inversor puede tener la capacidad de dirigir las actividades relevantes sin tener derechos contractuales específicos al respecto, pero sin embargo puede llegar a nombrar o aprobar al personal clave de la gerencia de la participada que tiene la capacidad de dirigir las actividades relevantes, o dirigir la participada para realizar transacciones significativas en beneficio del inversor, o puede vetar cualquier cambio en estas, o dominar los procesos de nominación para la elección de miembros del órgano de gobierno de la participada o la obtención de delegaciones de derechos de voto de otros tenedores, por ejemplo, o el personal clave de la gerencia de la participada son partes relacionadas del inversor, por ejemplo, el ejecutivo principal de una participada, y el ejecutivo principal del inversor son la misma persona, o la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de la participada son partes relacionadas del inversor. Un inversor, al evaluar si tiene poder, considerará solo los derechos sustantivos relacionados con una participada, mantenidos por el inversor y otros. Para que un derecho sea sustantivo, el tenedor debe poseer la capacidad factible de ejercer ese derecho. D. Exposición, o derechos, a rendimientos, resultados, variables de la participada. Al evaluar si un inversor tiene controles sobre una participada, el inversor determinará si está expuesto, o tiene derechos, a los resultados variables procedentes de su implicación en la participada. Los resultados variables tienen el potencial de variar como consecuencia del resultado de una participada. Un inversor evaluará si los rendimientos procedentes de una participada son variables, y la forma en que estos están en la base de la esencia del acuerdo, independientemente de la forma legal de los rendimientos. Por ejemplo, un inversor puede mantener un bono con pagos a tasa de interés fija. Los pagos a tasa de interés fija son rendimientos variables para el propósito de esta NIF porque están sujetos al riesgo de incumplimiento, y exponen al inversor al riesgo de crédito del emisor del bono. El volumen de la variabilidad, es decir, hasta qué punto son esos rendimientos variables, dependerá del riesgo de crédito del bono. De forma análoga, comisiones de rendimiento fijas para gestionar los activos de una participada son rendimientos variables porque exponen al inversor al riesgo de rendimiento de la participada.
El volumen de variabilidad dependerá de la capacidad de la participada para generar suficientes ingresos para pagar la comisión. Ejemplos de rendimientos incluyen: A. Dividendos, otras distribuciones de beneficios económicos procedentes de la participada, por ejemplo, intereses de títulos de deuda emitidos por la participada, y cambios en el valor de la inversión del inversor en la participada. B. Remuneración por administrar los activos o pasivos de una participada, comisiones y exposición a pérdidas por proporcionar apoyo de crédito o liquidez, participaciones residuales en los activos y pasivos de la participada en la liquidación de esta. Beneficios fiscales, y acceso a liquidez futura que un inversor tenga por su implicación en una participada. C. Rendimientos que no están disponibles para otros tenedores de participaciones. Por ejemplo, un inversor puede utilizar sus activos en combinación con los activos de la participada, tales como combinación de funciones operativas para conseguir economías de escala, ahorro de costos, fuentes de productos escasos, obtener acceso a conocimientos del propietario o limitando algunas operaciones o activos, para mejorar el valor de otros activos del inversor. Influencia significativa, asociada. De acuerdo a la NIC 28, influencia significativa es el poder de intervenir, participar, en las decisiones de política financiera, y de operación de la entidad en la cual se invierte, la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto sobre la misma. En la práctica, se presume que la entidad ejerce influencia significativa cuando el monto invertido directa o indirectamente, o las acciones con derecho a voto, se sitúan en un rango superior al 20% pero inferior al 50%. La existencia de la influencia significativa por una entidad se pone en evidencia, habitualmente, a través de una o varias de las siguientes vías. A. Representación en el Consejo de Administración u órgano equivalente de dirección de la entidad participada. B. Participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen la participación en las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones. C. Transacciones de importancia relativa entre la entidad y la participada. D. Intercambio de personal directivo, o E. Suministro de información técnica esencial. Es importante tener en cuenta que la existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial, posea el control, no impide necesariamente que una entidad ejerza influencia significativa. Las entidades en las que el inversor tiene influencia significativa se denominan asociadas, grupo, controladora y subsidiaria. Una entidad controladora, de acuerdo a la NIF 10, es una entidad que controla una o más entidades. También se denomina matriz. Una subsidiaria es una entidad que está controlada por otra entidad. La matriz controla a la S subsidiaria S. Las acciones de la subsidiaria son poseídas por otra entidad denominada matriz. La subsidiaria es controlada por la matriz, en virtud de las condiciones vistas en la definición de control. Grupo es el conjunto formado por una controladora y todas sus subsidiarias. Es la conjunción de la matriz y todas sus subsidiarias que, desde un punto de vista económico, se visualizan como una sola empresa. Nuevamente vemos el concepto de que prevalece el contenido, realidad económica, por sobre la forma, jurídicamente separadas. Las inversiones con influencia significativa, donde no hay control, no integran el grupo. Por ejemplo, si A invierte en B pero no la controla, entonces, no hay un grupo. A no es la matriz o controladora, y no hay subsidiarias. Inversiones no relevantes. Es toda inversión en el patrimonio de una entidad que no es una asociada, no se tiene influencia significativa, ni es una subsidiaria, no se controla. Es un activo financiero, que desde el punto de vista de porcentaje de participación es menor al 20% del patrimonio de la otra entidad, pues de otra manera se tendría influencia significativa. Estados contables consolidados. Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la controladora, y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Estados contables separados. Estados financieros separados son los presentados por una controladora, es decir, un inversor con el control de una subsidiaria,
o un inversor con control conjunto en una participada o influencia significativa sobre esta, en los que las inversiones se contabilizan al costo o de acuerdo con la NIF 9, instrumentos financieros, intereses minoritarios, participaciones no controlantes. Los intereses minoritarios, conocidos como participaciones no controladoras, son aquella parte de la subsidiaria, su cuota parte patrimonial y de resultados, atribuible a los accionistas que no son la compañía matriz. Obviamente en el caso en que la matriz no posea el 100% de las acciones de la subsidiaria, en caso de poseer el 100% no habría intereses minoritarios. Todos los accionistas que no son la matriz, tienen menos del 50% o, teniendo más, no ejercen el control, son minoritarios.